Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones en esta oportunidad. El pastor Luis Ángel Díaz, como siempre, con gusto, sirviéndole la palabra de Dios y sobre todo esa palabra que Dios tiene para los líderes cristianos de hoy. Quiero continuar con la tercera parte del tema, vuélvase un líder impulsor. El texto que hemos venido señalando, tomándolo como base, es Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La idea central que hemos venido desarrollando durante los videos anteriores es la siguiente. Un verdadero líder no espera que el cambio ocurra por sí solo. El líder cristiano es un impulsor del movimiento de Dios, generando dirección, inspiración y transformación. El impulso no es casualidad, es fruto de las decisiones sabias, visión clara y dependencia de Dios. Un detalle que quiero hacer sobresalir o enfatizar en esta ocasión es que el líder cristiano es un impulsor del movimiento de Dios. Dios tiene una iniciativa. Dios se está moviendo en todas las circunstancias, en todos los ambientes, en todos los grupos sociales, religiosos, culturales, económicos, políticos, culturales, etc. Dios se está moviendo en todo tipo de organización formada por estos grupos. Entonces nosotros tenemos que entender que el líder deberá necesariamente entender ese mover de Dios, esa acción de Dios para poder tener ese rumbo adecuado y lograr cumplir el propósito que Dios tiene para con esa organización. Hemos estado explicando en la segunda parte del desarrollo de este tema las características de un líder impulsor cristiano. Mencionamos la vez anterior que es un líder que está motivado por la gloria de Dios. Es un líder centrado en el reino, no en la autopromoción. Es un líder conectado a Dios como fuente de su fuerza. Y es un líder disciplinado para sostener procesos largos. Ahora quiero continuar con la quinta característica, y es que el líder impulsor forma nuevos líderes, no solo de seguidores. Así que esto es importante, es un formador de nuevos líderes, no solo de seguidores. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 2 y versículo 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes, dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En este sentido, o el sentido más cercano de este texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, es que el liderazgo cristiano es una cadena de transmisión fiel del Evangelio, donde cada generación forma a la siguiente. Pablo instruye a Timoteo a delegar estratégicamente a personas con fidelidad comprobada y capacidad para enseñar. Esto asegura la continuidad, solidez y expansión del ministerio cristiano. Para el líder actual es un llamado urgente a invertir en otros, a formar líderes y priorizar la fidelidad doctrinal sobre el carisma personal. Esto realmente es una expresión, es una reflexión sumamente importante por el hecho de que tiene que ver con esa tarea de poder ser parte de la cadena de los eslabones de la transmisión fiel del Evangelio a las siguientes generaciones. Este pasaje que hemos señalado de 2 de Timoteo 2:2 nos permite identificar ciertos principios y hay una aplicación que yo quiero hacer en esta ocasión. Lo primero es la responsabilidad doctrinal. El líder no inventa su mensaje, lo recibe, lo guarda y lo transmite fielmente. Ese es el proceso comunicativo de la doctrina del Señor. Recibe, la guarda y la transmite
pero con un criterio importante: fielmente. Acá implica de que el líder cristiano necesariamente tendrá que profundizar en el conocimiento de la palabra para poder transmitir lo correcto a las siguientes generaciones. Otro aspecto importante tiene que ver con la formación de otros líderes. Todo líder cristiano debe tener una visión formativa. En este sentido, todos los líderes son maestros. Entrenar a otros fielmente para que continúen la obra del Evangelio. Acá hay una tarea muy importante, una tarea docente que realizar. Esto es importante que todo líder pueda tener claro que deberá capacitarse para ser un mejor maestro, para darse a comunicar, para darse a entender, mejor dicho, saberse comunicar. Porque todo líder que no sabe comunicar sus ideas, lamentablemente hará que su gente se extravíe, se pierda, no entienda, no comprenda, no sepa de lo que el líder está hablando. Así que la formación de otros líderes es esencial. Por lo tanto, tiene que entrenar a otros para que sigan justamente con la misma calidad de fidelidad enseñando el Evangelio. El otro aspecto importante que quiero señalar es la multiplicación sostenible. La obra no depende de una sola persona, no depende de un solo líder. Un ministerio saludable es aquel que reproduce o que se reproduce en otros. Para esto hay que ser libre del egoísmo, libre del orgullo, libre del celo, libre de la envidia, porque un líder que tenga estas cualidades que acabo de señalar no está preparado para poder multiplicarse en otros. No podrá reproducirse en otros, porque realmente tiene que ver con el dar y con el darse a sí mismo para garantizar de que la siguiente generación tendrá una interpretación fiel, una interpretación correcta de la palabra del Señor. Otro aspecto a señalar son los criterios para delegar. Este pasaje nos habla de esto. El liderazgo no debe ser entregado a cualquier persona, sino a quienes han demostrado ser fieles y capaces para enseñar a otros. Tiene que ver entonces con carácter, con competencias. Es aquí donde se necesita entender que para poder asegurar la transmisión del Evangelio, la transmisión de la herencia del Evangelio, necesariamente se tiene que tener el cuidado de que el carácter y la competencia de quienes están enseñando justamente lo sepan hacer de tal manera que se asegure que los criterios, que la doctrina, que la fidelidad, el mensaje puro y fiel está siendo transmitido. De manera que el criterio para delegar es clave. Tiene que haber un criterio. Y el criterio es ser fieles y capaces para enseñar. La demanda de todo líder básicamente es tener que aprender a enseñar. Porque necesariamente tendrá que transmitir el conocimiento hacia las siguientes generaciones. Quiero hacer una diferencia entre el líder administrador y el líder impulsor. En el rol del enfoque, el líder administrador está dedicado a mantener las estructuras. En cambio, el líder impulsor inicia y renueva renueva visiones. En el enfoque o en el rol de los tiempos, el administrador reacciona a los cambios, pero el impulsor provoca el cambio. En el rol de emoción dominante, el administrador es prudente, pero el impulsor transmite pasión e inspiración. En el rol del resultado, el administrador provee estabilidad, pero el impulsor lo que hace un movimiento transformador hacia el desarrollo y el crecimiento de la organización. Notemos entonces que no es lo mismo ser un administrador de una visión que ser impulsor de una visión. Así que el impulsor de una visión lo que hace justamente es iniciar y renovar las visiones, provocar cambios, pasión inspiradora, movimiento transformador. Obviamente el potencial de un líder impulsor es sumamente fuerte. Esto entonces hace que nosotros tomemos en cuenta esta diferenciación
para poder entender que definitivamente necesitamos estar del lado correcto en cuanto a la administración de la visión, el liderazgo de la visión de Dios. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Quiero hacer un análisis de el texto principal que hemos venido examinando en cada una de estas sesiones de estudio. Me refiero al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 28. Quiero hacer un análisis bíblico de esta cita y lo vuelvo a señalar. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El contexto literario y bíblico de este pasaje concluye, acá básicamente se concluye con este versículo, el episodio del famoso juicio de Salomón entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. En el primer acto judicial público de este joven rey, apenas después de haber pedido sabiduría a Dios, según Primero de Reyes 3, 5 al 15, no voy a leerlo porque es extenso el pasaje, acá vemos que su discernimiento revela que su reinado no se fundaría en la fuerza militar ni en la tradición humana, sino en la sabiduría divina. Realmente Salomón empezó sus primeros años muy bien, por el hecho de que él optó por la sabiduría divina y no por la fuerza militar ni por la tradición humana. Así que ese vendría a ser el contexto literario y bíblico del pasaje. Es muy importante entonces que hagamos esta diferenciación. Luego, quiero señalar el contexto histórico y cultural. En este caso, Israel se encontraba en un periodo de estabilidad posterior al reinado de David. El trono había sido recientemente asegurado por Salomón en medio de grandes conflictos, de grandes intrigas políticas. Este juicio público que él realizó marcó el inicio formal de su liderazgo efectivo ante el pueblo. Importante acción, importante acontecimiento que sucedió en esa oportunidad. En cuanto al exégesis del texto, señalo la siguiente frase: todo Israel oyó. Esto implica una difusión nacional del acto. El liderazgo tiene efecto comunicacional. Todo líder que inicia con impulso necesita que su acción sea visible y sea reproducida. Ahora tenemos la facilidad de las redes sociales y de otros medios de comunicación que con rapidez se logra alcanzar a cantidades masivas de personas. En este caso entonces, cuando el texto dice todo Israel oyó, esto implica una difusión nacional de este acontecimiento. Es importante entonces que todo líder que está iniciando su servicio a Dios y a los demás necesita realizar una acción que sea visible y reproducida. La otra frase que enfatizo es: temieron al rey. El temor no es terror, sino respeto reverente, producto de admiración. Se ganó la autoridad, no por imposición, sino por sabiduría. Qué importante es este detalle y un gran mensaje para todos los que ejercemos liderazgo. En realidad, la autoridad no se gana por imposición, se gana por la sabiduría que demostramos y que por misericordia de Dios Él nos otorga en cada momento que lo solicitamos. La otra frase que quiero enfatizar es la siguiente: vieron que había sabiduría de Dios. Aquí estamos hablando
de un reconocimiento de una autoridad espiritual no simplemente humana. En ese día, en ese momento, el pueblo se dio cuenta de que había una autoridad espiritual en él. Esto es vital, es fundamental para todos los que ejercemos liderazgo. Dios nos ayude para que podamos tener esa autoridad espiritual que tanto necesitamos. Y que hay una primera cualidad de esa autoridad espiritual, y es la sabiduría, es la toma de decisiones, la calidad de la toma de decisiones, que sean acertadas, que sean correctas, que sean aprobadas por Dios. Hay principios del texto del primer libro de Reyes 3:28, y quiero dar la primera. El principio 1 que extraigo de esto es: la sabiduría práctica y visible crea credibilidad. El liderazgo no se basa únicamente en posiciones o en títulos, sino en la manifestación visible y práctica de la sabiduría. El joven Salomón, al enfrentar una situación socialmente complicada, el juicio entre estas dos mujeres que reclamaban el ser madre del mismo niño, es una cuestión delicadísima. Aquí encontramos una situación social complicada, muy complicada. Acá Salomón reveló una sabiduría que no solo resolvió el conflicto que estaban atendiendo, sino que también generó credibilidad nacional. Acá es importante que nosotros destaquemos lo siguiente, y es un argumento bíblico que quiero enfatizar. La sabiduría en el liderazgo no es abstracta, sino visible en la toma de decisiones justas, éticas y orientadas al bien común. Cuando un líder actúa con sensatez, discernimiento y justicia, los seguidores lo reconocen y confiarán en él. Una vez más declaro lo siguiente: Dios nos ayude para que podamos nosotros generar una experiencia distinta y pedirle a Dios por su sabiduría. El texto clave entonces de este estudio que estoy señalando es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Esto nos dice en el Salmo 111, versículo 10. Oiga qué importante es esto. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. La aplicación de este pasaje es el siguiente: un líder cristiano hoy gana influencia no por lo que dice, sino por la sabiduría visible en sus acciones. Su credibilidad crece cuando sus decisiones reflejan el carácter de Dios. La meta entonces es desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Gran demanda, gran requerimiento, pero si nosotros queremos funcionar en base a la sabiduría de Dios, más nos vale que desarrollemos el carácter de Dios en nuestra vida. El principio número 2 que quiero tratar en esta ocasión es: las decisiones difíciles, bien manejadas, pueden iniciar grandes procesos de confianza social. El juicio de Salomón no solo resolvió un caso personal, sino que se convirtió en un hito de justicia pública. El texto dice: y todo Israel oyó aquel juicio y temieron al rey, según el capítulo 3 y versículo 28. Aquí se demuestra que la manera en que un líder maneja los momentos críticos tienen el potencial de fortalecer o quebrar la confianza del pueblo. Una decisión sabia en el momento clave puede marcar el inicio de un nuevo ciclo de respeto, de unidad y de renovación institucional. Pongamos atención a estas palabras, porque lo necesitamos como líderes. El argumento bíblico es el siguiente: a lo largo de la Escritura, Dios usa líderes que enfrentan decisiones difíciles con fe, con oración, con justicia, para establecer confianza en tiempos de crisis. Posteriormente usted puede leer en Nehemías 5, 14 al 19 y Hechos 6, 1 al 7. Qué importante es que cuando estamos frente a una situación compleja,
El hecho de estar conectados con Dios en oración, en fe y buscando el actuar justo, vamos a poder construir confianza y en tiempos de crisis ofrecer soluciones correctas. El texto clave que señalo en esta ocasión: bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento. Proverbios 3:13. La aplicación que quiero señalar, y con esto termino esta tercera parte, es que los líderes actuales, ya sean pastores, empresarios o dirigentes sociales o políticos, deben saber que cada decisión difícil es también una oportunidad divina para inspirar confianza, fomentar unidad y afirmar principios bíblicos ante una generación que observa con escepticismo. Ahora, para que la gente crea cuesta más, y para que crea en los líderes aún cuesta más. Es necesario que dependamos de Dios para seguir creciendo en nuestra capacidad para liderar. Bendiciones, y nos vemos en la siguiente parte del desarrollo de este tema, que es fundamental que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios para ser mejores líderes. Bendiciones para cada uno de ustedes.